Yo había pensado una pregunta que era más relacionada a las construcciones de, mm, de edificios o qué sé yo, de repente en el caso de casas, ¿cómo es la relación de las empresas constructoras con la empresa inmobiliaria? ¿Cuál es como la relación comercial entre esas dos tipos de empresas? Por lo general, las inmobiliarias y las constructoras son del mismo dueño, por lo general. Es raro y he visto, pero muy raras veces que sean dueños distintos. ¿No? Y les conviene, digamos, a las mismas constructoras crear una inmobiliaria, ¿no? Para ver toda la gestión del tema eh, de la venta y los impuestos y reducir todo ese tema. ¿No? Pero por lo general, las inmobiliarias eh, yo he visto más que defienden más a la constructora que el cliente, ¿eh? Pero no es mi fuerte, ¿eh? No es mi fuerte. Yo soy constructor vial, obras viales, ministerio. He trabajado para asesorías Serviu de casa, donde he visto de que sí, ahí se ve prácticamente en el tema estatal, no en el tema particular, porque en el tema particular, yo decía, en el tema particular donde la constructora tiene su inmobiliaria y los dos son del mismo dueño y hacen las casas y venden. Pero, por ejemplo, Casa Serviu, que fue cuando yo empecé a trabajar, empecé con ese tema, está una asesoría que presta servicio como una consultora a Serviu y está la constructora. Y más o menos es la misma idea en la cual eh, se va a inspeccionar, si tiene un profesional o una lista de profesionales, se va a inspeccionar la obra y se ve de que se ejecuten de acuerdo a los planos, bases y especificaciones técnicas y generales en las cuales se contrató y la constructora tiene que cumplir. Nada más que nada una inspección. Ahora esa inspección puede ser de lunes a viernes, como trabajo habitual, o también puede ser por visita. Un par de días a la semana, 1 o 2 días a la semana, voy a visitar la obra, veo cómo está, se deja escrito en el libro de obra, que en mi tiempo era en papel, ahora ya se está usando el libro de obra digital, ¿no? Que es el LOT, y bueno, eso. Pero la relación probablemente tal de tu pregunta es esa, que de repente a veces se defiende más a la constructora que al cliente en las inmobiliarias. Perfecto. Ya como que vimos a nosotros en clases de civil, el profe nos habló un poco como de que, claro, se asociaban la inmobiliaria y las constructoras en pos de beneficio económico, entonces que solían ser del mismo dueño, eso mismo. Sí, en un gran porcentaje son del mismo dueño. Hay algunas que salvan, pero hay 90-95% son del mismo dueño. Sí, yo tenía una duda al respecto, o sea, igual soy ignorante en el tema, pero ¿qué pasa con el tema de la concesión de caminos, por ejemplo? ¿Qué se hace en esos casos? Las concesiones, todo eso. Las concesiones de las rutas concesionadas, estás preguntando. Porque pienso que también una constructora se encarga de realizar ese trabajo, ¿no? Las rutas concesionadas, claro, la ruta concesionada es un tema de que el Estado chileno ofrece a concesión una ruta, un camino o un espacio, viene una empresa, puede ser nacional o extranjera, que por lo general el 99% es extranjera, y dice, yo hago el camino, pongo todas las lucas, todo el dinero, hago el camino y me das 20 años y yo cobro por ese camino, a 20 años, ¿cierto? El Estado chileno le dice, ya, usted haga el camino, pero ojo, como yo soy el cliente, yo tengo mi base, mis especificaciones, mis manuales, y lo hacen de acuerdo a mi criterio, a mis normas, a mi legislación. Y dentro de esa base dice, ya, usted me va a construir el camino, pero no se va a quedar ahí. Va a cobrar, pero no se va a quedar ahí. ¿Eh? También va a tener una inspección. Va a tener una inspección fiscal sobre usted. Que todo el año o todo el tiempo que dure esta concesión, le vamos a estar diciendo, se tiene que reparar tal tramo del camino, tiene que reparar
volver a poner, por ejemplo, un accidente, tiene que volver a poner las barreras de contención. Yo tenía una pregunta así como, en general, cuando inicia una constructora, inicia un proyecto, en primer lugar lo inicia por licitación, ¿cierto? Sí, hay 3 tipos de licitaciones. Y eso me gustaría que nos hablara como todas las etapas en general, así como de un edificio, desde que inicia hasta que se entrega. ¿Cómo es el proceso? Está la parte particular y está la parte estatal. ¿Ya? La parte particular puede ser una servilleta de restaurante escrito por ambas personas y firmada. Y eso se puede reconocer, digamos, en algún litigio. Porque usted puso su firma, estampó su firma ahí y se empezó a hacer las obras. Pero en la parte estatal ya más, la cosa es más seria. Se hace un llamado a licitación, que es a través de un diario de circulación nacional, estableciendo las bases de la obra. Por ejemplo, vamos a hacer algo ficticio ahora entre los 5. Yo hago un llamado de licitación y les digo a ustedes que necesito construir, por ejemplo, algo simple, un paradero, ¿ya? Vamos a ponernos en el imaginativo de cada uno de ustedes 4 sabe construir un paradero, ¿ya? Van a construir un paradero, entonces a ustedes 4 les tengo que hacer lo siguiente, a ustedes 4 les tengo que entregar las bases de licitación, que es un documento donde se explica cómo hacerlo, cuáles son las dimensiones, de qué materialidad es y cómo tienen que fabricar el paradero, dónde está ubicado y todas esas características generales. ¿No? Pero a cada uno de ustedes, si ustedes, de los 4, primero tendrían que estar interesados en hacerlo, ¿no? ¿Quién está interesado en hacer un paradero por 200 lucas? ¿Quién está interesado por 200 lucas hacer un paradero? Ninguno me levantó la mano. ¿Ah? Por eso hay que tener ojo. Ya, yo quiero hacer un paradero por 5 millones de pesos. ¿Quién está interesado? ¿Quién levanta la mano? ¿5 millones? Tengo 1, tengo 2, tengo 4, ya, fantástico. Las bases valen 50.000 pesos. ¿Quién las compra? Son 5 millones de pesos a ganar. ¿Quién compra las bases? 50 lucas. Ya, tengo 50, tengo 100. Ah, uno se arrepintió, ¿no? Ya. No, ninguno. ¿Los 4? Ya, tengo 200 lucas para adentro. ¿Ya? Y ustedes estudian las bases. Esa es una licitación. Pero es una licitación cerrada. ¿Por qué? Porque los invité a ustedes 4. No fue pública. No lo hice a través de un diario de circulación nacional. O sea, ustedes 4 interesados por 5 millones de pesos en hacerme un paradero, ¿eh? Y más encima me compraron las bases a 50 lucas. Eso es más o menos lo que se ve en la realidad. Se hace un llamado a licitación a las empresas y las empresas vienen y todas. Ahora, no cualquier tipo de empresa. ¿En qué año de carrera van? Los 4. En tercero. ¿Los 4 igual en tercero? Creo que ¿Hay sí. uno que vaya en segundo y en cuarto? No, los 4, ya. Fantástico. Los 4 van en tercer año de carrera. Pero si hubiera uno de ustedes que hubieran en primer año o en segundo año, ya no califica. Porque las constructoras están dentro de una calificación. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Entonces, cuando yo hago un llamado a licitación, lo hago de acuerdo a las constructoras que están inscritas en el registro de contratistas del ministerio, que está en mi área, en el Ministerio de Obras Públicas, en primera categoría. ¿Y por qué tiene que ser en primera categoría? Porque estamos hablando de unos montos de dinero muy grandes, 5.000 millones, 2.000 millones, ¿eh? 15.000 millones. Es mucho, es mucho. Y ustedes tienen que comprobarme a mí de que tienen la capacidad económica para poder realizar esa tarea. Con una boleta de garantía bancaria del 10%, 20%, 15%, eso lo estipulan ellos. Pero tienen que demostrarme su capacidad económica. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, en la licitación, ¿cuándo usted me puede mostrar una garantía bancaria por 300.000 pesos?
¿Ninguno? Ninguno entra. Ah, tengo uno, 300 lucas, ya, tengo una constructora que me puede hacer el paradero. ¿Se dieron cuenta? De los 4 que me compraron las bases, después se dieron cuenta que tienen que presentar una garantía bancaria por un monto. Y eso funciona en la licitación. Así vamos viendo quién puede y quién no puede. ¿Mm? Esa es una licitación, tanto licitación pública, pero pública cerrada o pública pública, que yo tengo que demostrar en un diario de circulación nacional que estoy haciendo la licitación. O si no, le mando cartas a cada uno, pues ya con la licitación privada. A grandes rasgos, o sea, me puede quedar algo por ahí dando vuelta, pero a grandes rasgos es eso. Y por ejemplo, después de que, por ejemplo, ya, gané la licitación ¿Ya? y tengo que empezar, empiezo a traer así como maestro nomás y maquinaria para empezar a trabajar, o hay que hacer No. un procedimiento. Hay ciertos procedimientos que establece el ministerio. Si tú estás en el área privada, puedes hacer lo que queráis. ¿Ah? Me dice, en el área privada, listo, ¿cuándo empezamos? Pásame la llave y parte mañana. Ningún problema. Yo en el área privada puedo hacer lo que yo quiero. Pero si estamos hablando del área estatal, ¿no? Hay que tener ciertos procedimientos dentro de los cuales hay que fijarse. La primera, que todo, es de que te avalen la boleta de garantía. Avalándote las boletas de garantía que tú presentas, tienes un plazo de 15 días. El inspector tiene un plazo de 15 días aproximadamente para hacerte la entrega del terreno. ¿Eh? Cuando te hacen esa entrega de terreno, o sea, te dicen, usted puede entrar, en ese momento yo tengo que llevar, puedo, no es que tenga, pero puedo llevar todo de una al terreno donde yo tengo que construir. Y ahí tengo que buscar dónde tengo que establecerme, dónde hago la instalación de faena, dónde hago mi maquinaria, dónde guardo, arriendo o compro, ¿eh? El sector o el terreno donde yo voy a trabajar, porque estoy así, a mí lo que me entregan es el camino. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un camino, ¿no? Me dicen, usted puede hacer uso del área fiscal de tal punto a tal punto en el camino. Nada más. Entonces yo tengo que buscarme un sitio por ahí para poder hacer mis bodegas, donde hacer mi oficina, donde hacer mi instalación de la faena, ¿cierto? Donde hacer el tema para doblar los fierros, o las bodegas para guardar el cemento, la grava, esas cosas. Más que nada es eso, cuando yo parto. Una vez que me hacen entrega de terreno, más adelante ya vienen otros trámites, pero en realidad ya puedo con la entrega de terreno instalarme con todas las maquinarias y todo el personal que necesito. Y después de que le empezó y ya está, por ejemplo, ya estamos construyendo, estamos avanzando todo, ¿ahí lo van a fiscalizar constantemente o ya los dejan hasta el final nomás cuando entreguen? No, la fiscalización es constante. Y va a depender de cada inspector fiscal la cantidad de veces que te va a ver la obra. He tenido inspectores fiscales que van 3 veces por semana y he tenido inspectores fiscales que van una vez al mes. Eso depende del inspector. Y después cuando tenemos terminado el proyecto, el proceso de entrega también tiene ciertas formalidades. Sí, sí, también tiene ciertas formalidades. Una vez terminado el proyecto, yo tengo que, si yo fuera residente de la obra y el jefe máximo, digamos, eh, yo tengo que entregar una carta de aviso de recepción provisoria, que es la recepción provisoria, no es la recepción final, la recepción provisoria. Por ejemplo, en este contrato que acaba de terminar, la carta de aviso se va a entregar ahora el 30 de este mes. Yo entrego la carta. Ahí va a llegar la carta y me va a decir, bueno, usted dice que terminó, pero le falta hacer 10 detalles, 15 detalles, o tiene que arreglar 20 detalles que están mal ejecutados. Entonces esos 20 detalles o 15 detalles yo los arreglo y ahí me dicen, ya, ahora usted se puede ir. Pero ojo, esa es la recepción provisoria. La recepción final viene años después. ¿Por qué años después? Para ver si en realidad, por ejemplo, en el tema del camino, para ver si en realidad el camino resiste o no resiste el tránsito. O puente, por ejemplo. Cuando hacen un puente, por ejemplo, que cruza un río con harta
con harto caudal o que cruza harta agua. ¿Cómo lo hacen para poner esos pilares en el agua? Es que no se ponen en el agua, se desvía el cauce. Eso es lo que se hace. Si yo tengo un cauce de un río, hago una excavación para que el río pase por otro lado. Se desvía el cauce. Y más que nada el método constructivo del puente es antes de hacer todas las perforaciones, porque lo primero que se hace son las pilas y las cepas y todas las cuestiones arriba, se desvía el cauce del río. Entonces, el área donde debe ir el pilar o donde debe ir la cepa o el conjunto de pilas, así se le llaman a los pilares, cuando tenemos hartos pilares, 3, 6 pilares, son pilas. ¿Ah? En la pila de pilares. Y arriba, el cabezal, cuando se unen todos, es la cepa. ¿No? Se seca el río. En definitiva es eso. ¿No? Se seca. Pero no es que el río deje de fluir, sino que se desvía. Se seca. Y ahí es donde se hacen todas las excavaciones. Y una vez terminado el puente, se vuelve el cauce original. Tenía una duda, a propósito de que hablábamos de puente, me acordé un poco del caso del puente en el sur, que quedó Caucao. eso, que quedó mal construido. Ese se hizo en base a una licitación, supongo, ¿no? Sí, Y el puente Caucao no quedó mal construido. ¿Eh? El puente Caucao no está mal hecho. El problema fueron detalles, ¿eh? Detalles en el cual había una persona que se hizo pasar por profesional que no lo era. A lo mejor tenía mucha experiencia, a lo mejor sabía demasiado, o podía saber mucho más que un profesional, pero no tenía los papeles. ¿No? Entonces, lamentablemente, por ahí, por ese lado, tuvo un problema. Eh, ¿Por qué? Porque en vez de colocar un alumbrado a la derecha, lo colocó a la izquierda y ahí se sonaron todas las alarmas. ¿Ah? Dentro de las bases de licitación de Caucao decían de que la materialidad o sea, por ejemplo, necesitaba un motor para, ese motor servía para levantar los brazos del puente. ¿Ah? Y ponían una marca, que era alemana, por darte un ejemplo, pero además de eso decía o similar. Y cuando en las bases te ponen o similar, yo puedo comprar el mismo motor, pero que no sea alemán, que sea chino. ¿Ah? Que es el mismo motor. Me entrega la misma potencia, tiene la misma característica. Pero como es chino, dura menos. Po. Entonces, tampoco fue problema tanto de la constructora, sino también el ministerio ahí tuvo sus dramas. No, pero más que nada es eso. ¿eh? Más que nada pasó por eso. Se paralizó toda la cuestión, alegaron muchas cosas. Pero de que esté mal construido, no. El puente no se va a caer. Tenía una pregunta que va más relacionada con los costes ambientales que tiene la actividad. Es como, ¿qué tan graves son? Y que si sería posible reducirlo, pero sin afectar la eficiencia o el lucro que tienen las empresas, que al final lo que la mueva para realizar la actividad. Sí. Reduce el tiempo de la eficacia, sí. Tengo que poner unos días más en la programación, también. ¿Ah? Porque el maestro, en vez de estarme juntando las botellas plásticas, me puede estar generando un hormigón o me puede estar generando un moldaje. Entonces, ¿me reduce? Sí. ¿Es significativo? No. No es tan significativo. Si yo tengo 720 días para ejecutar una obra y de esos 720 días ocupo 5 días por el tema ambiental, o me reducen 20 días por el tema ambiental, 20 días de 700 es bastante poco en relación porcentual. Me reduce. Sí me reduce, pero no tanto. Tengo dos preguntas, una más larga que la otra, que, bueno, primero la cortita, que no me quedó claro en el momento que lo respondió. En este tipo de empresas que no están asociadas a una inmobiliaria, sino que son construcciones aparte, funcionan en virtud de, por decirlo así, peticiones, ¿no es cierto? No es como que construyan y después, bueno, se vende al mejor puesto, a la mejor inmobiliaria que haga la mejor oferta, sino que a medida que se le va pidiendo, ya, perfecto. Bueno, eso era la pregunta ahorita. Y lo otro era bueno, como se ha ido viendo, desde un poco antes de la pandemia, y supongo que esto se ha ido manteniendo, el precio en lo inmobiliario hay un aumento importante.
sea, como creciendo, los arrendamientos son más caros y todo eso. Entonces yo me preguntaba si es que esto había tenido una repercusión y en qué aspecto en las construcciones y todo eso. Sí, el precio se ha elevado porque el precio del material ha aumentado lamentablemente por especulación. Eh, el precio del material ha aumentado un 50% más, un 75% más. Un palo, una pieza de madera 2x2 de 3,20 m de largo, que es la pieza más normal, la más común que se ocupa. Si antes me costaba 1.000 pesos, ahora me está costando 1.500, 1.700 pesos. Entonces el costo material ha aumentado debido a una especulación por el código. Sí. Eso, gracias.